también se sube al canal de YouTube del Observatorio. Hoy vamos a tener a Gabriela Brauer de Koenig, que es licenciada en Ciencias Políticas, diputada nacional por el bloque Evolución Radical, interbloque Juntos por el Cambio, fue concejal y presidente del Consejo Deliberante de Río Tercero de la UCR, directora de Asuntos Municipales de la Municipalidad de Río Tercero, convencional constituyente de la Carta Orgánica de esa localidad cordobesa, secretaria de Desarrollo Humano en la Municipalidad de Río Tercero, es socia fundadora de MKT Pegasus y vicepresidente del Partido Radical en Río Tercero. Gabriela, bienvenida a esta sala, y la charla que va a encarar va a ser la deuda pendiente de la democracia con los niños, las niñas y adolescentes. Gabriela, esta sala es tuya y te escuchamos muy atentamente. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias a todos nuevamente por invitarme, por ser parte de este espacio de correligionarios, que como bien decía, si bien yo tengo un legado de tercera generación, sinceramente cada vez que estudio, descubro todos los valores y las banderas que tiene nuestro partido, lo elijo cada día. Así que para mí es llevarlo en el corazón y tenerlo como misión y visión de vida. Como recién hablaba Juan Carlos en la presentación, la verdad que demasiados títulos, pero simplemente en mi cargo hoy estoy en la Comisión de Niñez. Entonces, cuando Eduardo me comentó de poder charlar con ustedes y conversar sobre algún tema, lo primero que él me comentó es lo de Río Tercero, pero sinceramente yo quiero hablarles de algo también que no suele hablarse, que es algo que suele estar silenciado y que generalmente escuchamos en la sociedad decir frases como la niñez es lo más importante que tenemos, la pobreza es un crimen, sin educación no hay futuro. Y sinceramente hoy los datos que estamos teniendo en cuanto a índices sociales son alarmantes en lo que es la infancia. Estamos por cumplir 40 años de democracia ininterrumpida, que para nosotros los radicales tiene un simbolismo trascendental por ser Raúl Alfonsín, el gobierno de nuestro partido, quien él con toda su lucha trató de consolidarla y la tuvo como un objetivo de su gobierno, y que fue un defensor de los derechos humanos, y que podemos decir que sin democracia no hay derechos humanos y sin derechos humanos no hay democracia. Hoy quería compartirles con ustedes una realidad que están viviendo la infancia y la adolescencia, que no solo, que nos tiene que interpelar, ¿no? Y a mí en especial me interpela no solo como diputada nacional, sino también como mamá de 2 niños, y que está atravesando muchísimas realidades de niños y niñas y adolescentes de nuestro país a lo largo y a lo ancho de Argentina, y que muchas veces ni siquiera sabemos. Entonces, para ayudarme con la charla y sobre todo para no aburrirlos con mi cara, es que quiero aprovechar unas diapositivas que tengo para compartirlas y vamos siguiendo, porque tengo algunos datos que me interesa darles y creo que es más gráfico y más interactivo poder hacerlo a través de estas diapositivas. Así que si me ayudan, me han puesto como administradora, trato de ahora a ver si se comparte. ¿Compartió? Sí, sí, se ve, se ve. Perfecto. Bueno, entonces, como le decía, yo le llamé una deuda pendiente de la democracia con los niños, niñas y adolescentes. Ahí está. Bueno, según UNICEF, hoy 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en nuestro país están privados del ejercicio de algún derecho o están con carencias monetarias. Y este nivel de pobreza se traduce en que no tienen alimentos para comer o no están bien nutridos, no pueden bañarse como corresponde, no tienen una vestimenta digna. Y todo eso lo que conlleva a su interacción como sociedad, a su vínculo con la sociedad.
que genera ciertas dificultades y ciertos obstáculos. Sinceramente, este 66%, según los datos, es pobreza heredada, es pobreza que se reproduce, es pobreza estructural, como la conocemos nosotros. Y, y hay 9 de cada 10 de estos niños que viven en una familia que por lo menos uno de ellos trabaja. Es decir, que hoy estamos en una situación en Argentina en que trabajar no significa no ser pobre. Y este contexto, digamos, de pobreza, de estar en un ambiente con tantas dificultades, con tantos problemas en cuanto a tener una vida digna, obviamente lleva a una circunstancia y a una dificultad de que haya diferentes tipos de violencia, ¿no? Un caldo de cultivo o un contexto que propicia cierto tipo de violencias y maltratos que puede tener un niño o niña adolescente. Y en este sentido quiero compartirles también una estadística que es de UNICEF. Si ustedes pueden escucharme, siempre hablo de estadísticas de terceros, no del Estado Nacional, porque una falla que también tiene, o una deuda que tiene el Estado Nacional, es tener estadísticas propias. Hoy tengo que compartirles todos los datos que tenemos a través de organismos prestigiosos, pero que no son del Estado. En este caso, de UNICEF, en donde habla de que, como bien le decía, 6 de cada 10 niños están en la pobreza, pero 6 de cada 10 niños también manifiestan que ha experimentado prácticas violentas en su crianza. Estos son castigos físicos, agresiones psicológicas, todo lo que son amenazas, humillaciones, gritos, y la tendencia de los años ahora actuales sigue igual, o sea, no ha cambiado. Y, y este tema está afectando muchísimo las realidades. Sabemos que los científicos hablan de que si un niño o un niño adolescente no está en un ambiente sano, en un ambiente protegido, en un ambiente cuidado, esto le afecta en su desarrollo integral. Y está comprobado que los países que invierten en las primeras infancias o en lo que es la niñez, en el futuro tienen mejores proyecciones de desarrollo integral de los países, desarrollo económico, social y cultural general en los países. Es decir, que invertir en las infancias trae mejor inversión futura. Bueno, en nuestro país, lamentablemente, nuestros niños, niñas y adolescentes no la están pasando bien, están teniendo realidades muy dolorosas y sinceramente como Estado tenemos que priorizarlo y empezar a tenerlos en la agenda pública presidenciales, las propuestas que se están teniendo los candidatos, y esta realidad específica no está siendo visibilizada. Esta realidad que está afectando a esta cantidad de población, la población más vulnerable de nuestra sociedad, sigue siendo invisibilizada, sigue no estando en la agenda pública. Por eso es algo que nos tiene que interpelar y entre todos, cada uno de nuestro rol, empezar a hablar y empezar a demandar que este tema esté en la agenda de todos los gobiernos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local y a nivel provincial también. Todo lo que es violencia, la Corte Suprema de Justicia habla que el 80% es intrafamiliar. ¿Esto qué implica? Que es muy difícil también poder anoticiarse, poder visibilizarla, porque se hace en la intimidad, pasa en la intimidad, puertas adentro del hogar. Y el tema de las violencias tiene características especiales, son multifactoriales y también se manifiesta de diferentes maneras. Y sobre todo, tiene características especiales distintas a cualquier otro tipo delictivo. ¿Por qué? Porque se genera en intimidad, porque se genera en un ámbito de confianza, porque no hay testigos presenciales. Y la verdad que las consecuencias que trae son severas y son muy a lo largo de los años. Eso está comprobado por científicos y también por el Comité de los Derechos del Niño.
Sinceramente hoy vemos situaciones que aparecen en los diarios generalmente que son víctimas o personas famosas o son victimarios personas famosas. Pero en realidad esto, si bien son los que tienen más se exponen a nivel público por lo que ellos representan, esto le está pasando a muchísimos niños y niñas. Lamentablemente no les puedo decir el quantum porque no tenemos estadísticas, pero sí sabemos que está siendo muy grave la situación que está pasando. A título muy local de lo que está pasando esta situación en mi departamento, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, el departamento Tercero Arriba y Calamuchita, que rondan los 150.000 habitantes entre los dos, y es la jurisdicción de tribunales de aquí, de mi localidad. Estaba hablando con una jueza el otro día y me decía que el 80% de las causas que está manejando la jurisdicción penal son de violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia de la niñez. Es el tema de la violencia de la sociedad está teniendo signos muy alarmantes. Para continuar les quiero contar un índice que hace The Economist, este medio inglés que es muy prestigioso, que Economist hace un análisis de los 60 países que tienen el 85% de la población en niños, niñas y adolescentes, y que no mide la magnitud de la explotación, sino cómo es el abordaje que tienen los países ante el tema de las violencias y los abusos sexuales que le ponen. Y en este sentido, Argentina, debo decirle que dejamos mucho que desear, nos ubicamos en el puesto 50 de los 60 países que peor abordan esta temática o esta realidad terrible que están pasando nuestras infancias. Compartirles cuáles son los países que le integran. Si ustedes pueden ver, abordan mejor esta realidad Vietnam, Serbia, Kazajistán, por ejemplo, Ruanda, hasta arriba nuestro, Sri Lanka, Burkina Faso, o sea, países que no son desarrollados y que sin embargo están teniendo políticas públicas, están teniendo una actitud más proactiva y de mayor compromiso con esta realidad. Este índice lo que pretende abordar es sobre todo la prevención que tienen los países y las respuestas que generan. La prevención es todo lo que es el marco normativo que han generado los países, las políticas y programas de gobierno, y el compromiso que se nota a nivel comunidad, a nivel sociedad. Y por el lado de las respuestas, todo lo que es el sistema judicial y la asistencia que tienen las víctimas de violencia. Para seguir compartiéndoles un poco nuestra realidad, les cuento que estamos en el puesto 52 de 60 de cómo se está trabajando con las políticas y programas gubernamentales, lo que están relacionados al abordaje a los factores de riesgo económico, socioambiental. Estamos posicionados en el puesto 55 de 60 en lo que es la protección social, en lo que es todo lo que son los servicios de salud sexual, en lo que es la ESI, que es la enseñanza de educación sexual, en la escuela, la asistencia social, la cobertura sanitaria, la brecha de género educativa. En el puesto 51 de 60, en lo que es la educación para la prevención de la violencia sexual, perdón, aquí está la ESI ubicada. En el puesto 53 de todo lo que es las políticas nacionales, la disponibilidad de datos, estadística o qué números tenemos de esta realidad. Sinceramente, estamos en una situación realmente lamentable como país y como país que supuestamente defiende los derechos humanos y que pretende tener un modelo de inclusión. Estos son los resultados que estamos teniendo de las políticas que se están llevando adelante. Bueno, para qué contarles, quiero visibilizarle algunos ejemplos, pero
Bueno, el caso específico que hemos tenido en nuestro país ha sido bueno, el caso doloroso de Lucio, ¿no? Que se ha marcado un punto de inflexión en cuanto, creo que, al tema de cómo se ha posicionado en la agenda y cómo lo estamos tratando en el Congreso Nacional, porque nosotros como Estado Nacional hemos suscrito tratados internacionales, uno de ellos es la Convención de los Derechos sobre el Niño, más específico el tema que les estoy tratando, que le hemos dado jerarquía constitucional y que justamente la Convención tiene un artículo específico, que es el artículo 19, que habla que los Estados partes deben tomar todas las medidas, ya sea sociales, legislativas, administrativas, educativas, para proteger a los niños, niñas y adolescentes de todo tipo de violencia o maltrato. Y no solo relacionado a sus padres, sino también relacionado a cualquier representante legal o cualquier persona que lo tenga a cargo. ¿Esto qué quiere decir también? Hay un cambio de paradigma con esta convención de que los niños y adolescentes hoy son sujetos de derechos. Y no como antes, que eran todos sujetos tutelares, digamos, de protección en base a sus padres o a base a sus representantes legales. Hoy ellos son sujetos de derecho y ante cualquier procedimiento administrativo, judicial, tienen que tener voz, tienen que consultarse y son sujetos de protección especial en los estados. Por eso tienen que estar en la agenda, tienen que tener una centralidad en nuestra agenda pública, que hoy, como vemos, lamentablemente no lo tiene, y son las consecuencias que estamos atravesando. Entonces, el Estado Nacional se comprometió a esto. Obviamente tiene la Ley de Protección Integral, donde ya les voy a comentar un poco cómo es el marco normativo de nuestro país, pero esto lo quería dejar en claro porque esta convención también marca un principio fundamental que es el interés superior del niño. Y esto significa que cuando hay normas o principios que se coalicionan o tensan entre sí de la misma jerarquía, siempre se tiene que dar importancia, siempre tiene prioridad lo que beneficia al niño, niña y adolescente. Como le decía recién, el caso de Lucio fue el caso emblemático, un caso realmente que llegó al extremo. Lamentablemente hoy hablamos de Lucio, pero en realidad hay muchísimos niños y niñas que están atravesando su realidad y que si el Estado tuviese todas las medidas preventivas, las normativas legales, podríamos haber evitado estos Lucios, mi alma, esta situación que ha vivido Lucio que fue terrible. Para comentarle, bueno, fallaron todas las alertas tempranas del Estado. Falló primero, bueno, la familia, un homicidio triple de quien tenía que cuidarlo. Falló el sistema de salud. Lucio ingresó a los hospitales 5 veces en 3 meses y nadie alertó nada. Falló la ciudadanía, digamos, todo en su conjunto, porque si bien los vecinos y ciertas personas que sabían de este tema fueron testigos, pero ya cuando todo había terminado de forma dramática, nadie alertó, nadie denunció con anterioridad. Falló la policía porque nunca llegó, porque hubo errores en la dirección. Falló la escuela, que no iba Lucio a la escuela y sin embargo no alertaron las docentes de que este niño no estaba yendo. Y bueno, y falló la justicia. Y aquí me quiero remarcar un punto importante para mí, que es falló la ciudadanía. Porque cuando yo les hablo que hoy son sujetos de derecho, esto significa que no solamente hay una responsabilidad de los cuidadores, de quien tiene la patria potestad o quienes son representantes legales, sino que somos todos. Cada uno de nosotros somos responsables de los niños y adolescentes. Y tenemos, cuando están siendo vulnerados algunos de sus derechos, y sobre todo estos casos extremos, hay que denunciar. Pero por supuesto, tenemos que proteger al que denuncia. Por eso el caso de Lucio marca un punto de inflexión, porque en el Congreso estuvimos trabajando en este proyecto de ley que salió sancionado el año pasado, que fue realmente una lucha del abuelo de Lucio, de organizaciones, y que este marca un antes y un después en cuanto a la capacitación en el ámbito público, ¿no? Porque lo que se logra, más allá que el proyecto inicial era más abarcativo, quería
quería generar protocolos, que quería, bueno, introducirse y profundizar más la temática. La composición que tiene el Congreso, logramos tener consensos para lo que salió, que por lo menos es un avance, implica ya un logro más ante esta situación y que es capacitar a todas las entidades públicas, a todos los poderes del Estado sobre los derechos de los niños y adolescentes, que sinceramente era una falencia que se tenía porque constantemente uno ve ejemplos de que no, al no tener conocimiento de esto no se sabe cómo actuar y bueno, y terminan pasando consecuencias drásticas que si la gente estuviera informada sobre los derechos y los procedimientos que se deben hacer, evitaríamos un montón de realidades lastimosas para muchos niños. De hecho, les cuento un ejemplo que tuve yo a nivel personal. Una correligionaria nuestra, cuando estábamos comentando el trabajo que se estaba realizando en el Congreso, me dijo, mira qué importante, Gaby, este tema, porque a mí me pasó en mi escuela, yo veía que algo no estaba bien con un niño y sinceramente denuncié en donde no debía denunciar. O sea, ella avisó a sus padres. Y la verdad que cuando esto pasa, no hay que avisar a los padres. Cuando ella avisa a los padres, bueno, genera toda una situación en donde este hecho se le vuelve en contra, ¿no? Y empieza a vivir toda una realidad tor- tortuosa, porque le empezaron a echar la culpa a ella y demás. Y eso fue por no saber cómo canalizar las denuncias. Entonces, esto me parece sumamente importante, fue un hecho que marcó un punto de inflexión en nuestro país, pero seguimos trabajando porque la Comisión o el Comité de los Derechos del Niño en su observación en el año 2018 marca que Argentina tiene baches legislativos, tiene que tener una atención más especializada en lo que es la niñez y sobre todo también marca que tiene que haber juicio y culpable y juicio y cárcel para quienes cometen estos delitos. Entonces, en ese marco es que el comité todavía nos dice que tenemos una deuda pendiente con todo lo que es la prevención, la alerta temprana y los abordajes en cuanto a las violencias que sufren y justicia y reparación para cuando ya el caso se dio. Como les decía recién, en Argentina no tenemos una ley de abordaje integral de violencia contra los niños y adolescentes, como pasa sí en el caso de la violencia de género. Aquí sí hay una ley especial sobre este tema, pero todavía no lo hemos podido lograr con la especificidad que tiene la niñez. Creo que puede ser por el marco que está teniendo el Congreso, en donde, bueno, se están logrando pasos más puntuales, más específicos de ciertas leyes concretas, pero no una ley más completa, más global, como por ejemplo tiene España, que sinceramente la tomamos como modelo, es ejemplo, y bueno, podemos lograr ciertas réplicas y adaptándolas en nuestro país, pero el ejercicio nuestro es más de poder lograr los consensos en temas más puntuales. De todas formas, todo simple, todo sirve, todos son avances ante esta realidad. Yo le decía que está la Convención de los Derechos del Niño, tenemos la Ley de Protección Integral, pero que no habla específicamente de violencias, ni de adopción, por ejemplo, ni de salud mental, son temas que también los tenemos que ir abordando. Y bueno, el Código Civil que tiene ciertos artículos que hablan del tema. Por ejemplo, hay una ley especial sobre la privación que se le da de responsabilidad parental ante violencias contra el otro progenitor. O sea, se prohíbe tener que un progenitor que haya generado violencia ante un cónyuge, un conviviente, un hijo, pueda ser responsable de ese niño. Tenemos la ley de víctimas, como le llamamos, que es la ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delito, que en esta ley hay un artículo especial que habla sobre la atención especializada que tiene que haber en la niñez, pero no te dice el cómo, que eso después les voy a contar, porque es un proyecto que estoy promoviendo desde el Congreso.
Otra de las legislaciones que tenemos, el régimen de reparación económica para las niñas y adolescentes que son víctimas de femicidio, que es lo que se conoce como ley Brisa. Aquí se le da un aporte de dinero para quienes quedan huérfanas de hecho, porque, bueno, tiene que fallecer la persona que fue víctima de violencia y el otro progenitor tiene que estar cumpliendo, ¿no?, la sanción que le impone la ley. Después, bueno, un gran avance fue convertir los delitos contra la integridad sexual en delitos de acción pública, porque antes, si no eran denunciados, el fiscal no podía generar la investigación, o inmediatamente ya de oficio puede el fiscal empezar a investigar estos temas. La ley Mico Ortega, que está relacionada al programa sobre lo que es el grooming, que esto ya es violencia en lo que es el entorno digital, que aquí también está siendo muy grave el entorno digital, está siendo una extensión de lo que pasa en el entorno analógico. La mayoría el 70% de las víctimas de grooming son niñas entre 3 y 17 años aproximadamente. Y tenemos la ley Lucio propiamente dicha, que es la creación del Plan Federal de Capacitación sobre los derechos de niños y adolescentes en lo que es los poderes del Estado, tanto poder legislativo, judicial y poder ejecutivo. Hace unos días, la última sesión, mejor dicho, que tuvimos en el Congreso, le dimos ya una media sanción a otra media sanción que tenía un proyecto de ley que fue muy interesante y muy importante para otro avance en este tema, que es la ley de protocolo de detección temprana, que es que todas las entidades, tanto públicas como privadas, que estén en relación con los niños y adolescentes, tienen la obligación de generar protocolos de detección temprana de asistencia para cuando hay casos de violencia. Y esto le digo que tuvimos media sanción porque lamentablemente por cuestiones formales no pudimos hacerlo ley, tuvimos que volverlo al Senado, pero entiendo que esto ya en la próxima sesión que tenga el Senado lo tendría que convertir en ley. Lo importante de este proyecto es que con la ley Lucio estamos abarcando solamente la parte pública y con este proyecto, si lo convertimos en ley, ya estamos introduciéndonos en lo que es el ámbito privado, porque aquí estaríamos comprometiendo a todas las organizaciones e instituciones privadas que estén trabajando con la niñez, que este era un paso que debíamos dar importante porque el Comité sobre los Derechos del Niño nos sugería, entre las observaciones, que debíamos trabajar o que debemos trabajar en red con todas las organizaciones e instituciones del país, porque esto sinceramente es una problemática que debemos trabajar de manera conjunta como sociedad y por supuesto generar una conciencia solidaria y una conciencia de trabajo, de trabajo conjunto, porque si no se hace muy difícil poder proteger a la niñez. Y en este marco que yo les comentaba, de que el comité ha hecho ciertas observaciones a nuestro país, es que le decía que lo que más nos está pidiendo es que empecemos a llenar esos baches legislativos que tenemos, que empecemos a generar más leyes especiales para la niñez y que haya juicio y cárcel para los culpables. Así establece la Comité de los Derechos del Niño. Entonces, ante esas observaciones, estamos trabajando bastante profundamente como diputada nacional y miembro de la comisión y también, como les decía, como mamá, porque desde que pude trabajar el tema de Lucio, que estuve compartiendo con el abuelo Lucio, que uno, bueno, realmente una situación terrible, lo que le pasó, te interpela en todos los sentidos. Sinceramente me propuse como una causa de empezar a profundizar el tema y generar mayores aportes para poder debatir e intentar erradicar esta situación o estas vivencias dramáticas que están viviendo muchos niños y niñas adolescentes. Y es por eso que hoy actualmente hay 3 propuestas que he presentado en el Congreso y sigo trabajando aún más con especialistas, con médicos, con psicólogos, para seguir abordando otras temáticas.
Pero hoy les quería compartir tres, como también una rendición de cuentas de lo que estoy haciendo en este tema, eh, para, para mostrarles cuál es bueno, mi labor en este sentido, que lo estoy trabajando junto con organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, con la organización Aralma, que también es una organización que se ha especializado en la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hay tres proyectos de ley que he presentado. Uno es la reforma de la ley de víctimas, que yo en un principio les comenté, que la ley tiene un artículo en donde habla de que debe haber una especificidad cuando se trata de niños y adolescentes, porque no podemos tratar de la misma forma quienes son niños a quienes son adultos. Y esta ley, si bien tiene este artículo, no dice el cómo. Y sinceramente hay algunas provincias que han avanzado en hacer una protección especial a los niños y adolescentes en su sistema judicial, pero hay otras que no. Entonces nos parece importante modificar esta ley, que es de orden público, y establecer ciertos criterios mínimos para cuando un niño y adolescente entra en el sistema judicial, sea realmente protegido y no sea revictimizado. Porque lo que primero pasa es que al no estar preparado el sistema judicial, revictimiza a quienes ya sufrieron un daño sumamente profundo y una herida que quizás no superen nunca, y si el sistema judicial lo revictimiza, profundiza esa herida, y la víctima, en vez de poder tener la contención y la asistencia necesaria para poder acceder a la justicia, muchas veces lo que pasa es que no quiere recurrir a ella. Entonces, como por ejemplo, les quiero contar cuáles serían esos criterios mínimos. Por ejemplo, que la niña, niño adolescente pueda atestiguar una sola vez, que sea video grabada, ¿no? El testimonio, en donde allí, con todos los recaudos de la ley, por supuesto, y que se pueda expresar y que ese testimonio sea hecho una sola vez y que después sea utilizado ese video y no exponerla nuevamente a reiteradas oportunidades tener que hablar de lo sucedido. Otro de los ejemplos, por ejemplo, es la pericia médica, que también sea una sola vez, ya sea con los peritos de control, bueno, con todo lo que tenga que hacerse para que haya garantías en el proceso de ambas partes, pero que se haga una sola vez, porque someter a la víctima a diferentes especialistas y debes en reiterada oportunidad también es revictimizarla y también es ponerle en una situación de vulneración. Estos criterios no fueron inventos míos, sino que fueron tomados de una guía de buenas prácticas que también ha hecho UNICEF con JUFEJU, que es la Asociación de Tribunales o de Cortes Supremas de las provincias, y también de la Asociación por los Derechos Civiles. Ellos han hecho un aporte interesante en este sentido, que nosotros lo hemos tomado y lo hemos usado para poder proponer esta reforma a la ley de víctimas. Con este mapa quiero mostrar la situación en la cual está Argentina con respecto a la información que tenemos de lo que pasa en el sistema judicial con el tema de la niñez. Como verán, no tenemos nada de información. Y cuando no tenemos nada de información se hace muy difícil, ¿no? Trabajar. Estas son las deudas también pendientes que tenemos. Por otro lado, otro aporte, otro proyecto que he ingresado al Congreso es la ley del derecho al tiempo, que se le llama, que es intentar que los delitos de violencia sexual sean imprescriptibles. ¿Por qué está esta propuesta? Como yo les comenté en un principio, los delitos de violencia sexual, y aquí yo les hablo de violencia sexual, hoy el Código Penal dice abuso sexual, pero la verdad que otro proyecto que ingresamos cambiar el concepto, porque abuso sexual está relacionado a que hay un exceso en el uso y sobre todo en objetos. Y aquí nosotros estamos hablando de sujetos, de personas, y no puede haber ni uso ni exceso en estos temas. Por eso nos parece totalmente inapropiado ese concepto y estamos proponiendo el cambio para que sea violencia sexual.
Y el tema de estos delitos, al tener una especificidad distinta a otros tipos delictivos, es que consideramos que deben ser tratados también de otra manera distinta. Porque estos delitos ser cometidos en intimidad, a ser cometidos con personas que generalmente tienen una cierta llegada con la víctima, un cierto afecto, tiene ciertos obstáculos a nivel, o produce ciertos obstáculos a nivel psicológico en la víctima que se les hace muy difícil construir la narrativa para contarlo. Generalmente la víctima siente culpa, siente vergüenza, y hasta muchas veces está intimidado o está amenazado. Entonces, desde que es cometido el delito hasta que la persona o la víctima puede hablar o puede expresarse, muchas veces pueden pasar, y esto comprobado científicamente, entre 20 y 40 años. Entonces, cuando se expresan, cuando lo pueden decir, ya el Instituto de la Prescripción no permite que estas víctimas puedan acceder a la justicia. Entonces, nosotros estamos poniendo en debate nuevamente esta situación en donde ya ha habido otros avances, porque se ha discutido, tengo que decirles, hubo un avance con la ley Piazza en relación con el diseñador, que él lo puso, lo instaló en el debate público, y en el 2015 se logró que la prescripción de esta causa fuese a partir de que la víctima cumpliera la mayoría de edad. Después, en el 2015, siguió el debate porque fue insuficiente lo que se logró con la ley Piazza, y se logró que con la ley Cuna, que no solamente se tuviera en cuenta la mayoría de la edad, sino que también hecho la denuncia o haya ratificado la denuncia, que lo haya hecho el representante legal, pero sigue siendo insuficiente, sigue habiendo un reclamo cada vez más grande de quienes han sido víctimas de que no pueden acceder a la justicia. Y el Estado Nacional ha suscrito tratados internacionales donde se le debe garantizar la tutela judicial efectiva a las personas. Y sobre todo aparece también un concepto nuevo que es la bilateralidad de las garantías. Darle garantías al victimario de un debido proceso, también hay que darle garantías a la víctima de poder acceder a la justicia, porque no estaría siendo justo en ese sentido, porque siempre se piensa de brindarle garantías a quien comete el delito, pero no estamos prestando atención a quienes han sufrido el delito. Entonces, también entra en debate este nuevo concepto que está como teniendo cada vez más auge, que es la bilateralidad de las garantías, y sobre todo hacer efectivo y cumplir con nuestros compromisos internacionales de brindar tutela judicial efectiva a quienes son víctimas de delitos. Yo les quiero contar que esto no es tampoco una cosa alocada de esta diputada nacional, sino que esto ha tenido también otros avances en otros países y que ha dado muy buenos resultados, como por ejemplo, como por ejemplo lo que es Sudáfrica, Australia. En el caso del Reino Unido, han avanzado aún más y han hecho que sean imprescriptibles todos los delitos de violencia sexual sin tener en cuenta la edad, por ejemplo. Bueno, nosotros estamos queriendo poner en el debate este tema porque nos parece importante como aporte y para que haya justicia para las víctimas que han sufrido este delito. Y por último, otra de las propuestas para seguir avanzando en estos temas es crear una comisión investigadora independiente de la verdad y la reparación, que esta investigación sea hecha a gran escala, a lo largo y a lo ancho del país, para poder haber una escucha, un acompañamiento de las víctimas, para poder ayudarlas a que realmente tengan acceso a la justicia. Es como para tener un parangón de lo que ha pasado en nuestro país, una especie de CONADEP que hicimos nosotros en su momento para, bueno, investigar todos los delitos del terrorismo de Estado. Si bien no es lo mismo, es como para tener un ejemplo de algo similar. Esto se ha llevado adelante también, estas comisiones de verdad, en otros países. Sobre todo estuvieron muy relacionados con los casos en donde, bueno, involucra a la iglesia, y que ha ayudado muchísimo en esto a las víctimas de violencia sexual. Por ende, también queremos generar el debate y poder lograr, porque también daría información y daría aportes para seguir trabajando en políticas públicas necesarias para poder erradicar esta terrible realidad. Por ende, quería compartirles
esta situación porque para mí realmente que nuestros niños y adolescentes, los más vulnerables de la población, no estén protegidos, no estén contenidos y estén pasando estas realidades terribles, dolorosas, en donde se les marca una herida para toda la vida y que también les afecta en su desarrollo integral, es para entrar a priorizar y empezar todos a hacer algo desde nuestro rol, porque si bien el Estado es el actor principal, todos, cada uno de nosotros desde nuestro rol, podemos ayudar a evitar que otra niña y adolescente esté padeciendo esta situación. Si ustedes me preguntan, ¿las leyes son importantes? Sí, por supuesto que son importantes. ¿Son suficientes? No, aquí tiene que haber un compromiso total y cabal de la sociedad para realmente tratar de eliminar estas realidades que están pasando miles de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Así que bueno, para mí era importante poder conversar con ustedes sobre este tema. Muchísimas gracias. Eh, bueno, el que tenga alguna pregunta para formularle a Gabriela, lo escuchamos. Si no la quiere hacer por chat también. ¿Podría sacar las imágenes estas, Gabriela? Ahí estamos. Bueno, el Ahí que lo quiera- saqué. ahora está bien la imagen, está bien. El que quiera hacer alguna pregunta, queda abierta este debate con Gabriela. Sí, Gaby, yo te quería preguntar con respecto a lo que, porque te has centralizado o focalizado en el tema de violencia sexual y comparto esa diferencia entre abuso y violencia, ¿no? Y creo que es importante que se legisle en eso, en ese cambio de denominación de abuso que pase a ser violencia. Eh, Y así como al pasar mencionaste el tema de la iglesia, eh, y desde el Vaticano se han dado quizás algunas señales que son un avance. No hay que olvidarse que son una organización de 2024 años, ¿no? 2023 años, eh, que es difícil que puedan empezar fácilmente a asumir, pero quizás hoy, dentro de este marco, ¿no pensás que tendrían que ser actores convocados para que estén involucrados activamente en esto, más allá de los reconocimientos, los mea culpas que puedan hacer eh, desde la organización Iglesia Católica, desde la institución Iglesia, ¿no te parece que tendrían que tener una presencia activa? Y de esta forma aceleraríamos el proceso de autodepuración que quizás intentan desde Roma empujar, ¿no? Sí, Eduardo, la verdad que cuando uno trata estos temas, como les decía, es importante que estén todos involucrados, porque yo les conté el tema de las iglesias porque hay películas hechas y todas se basaron también en comisiones de verdad, como para darle ejemplos. Pero la verdad que al lado de nuestra casa puede haber un niño o niña violentado. Los datos que yo les mostré, si bien yo he trabajado bastante lo que es la violencia sexual, porque es la más drástica, la que genera la herida más dolorosa, las violencias están en todo sentido, ya sea física, verbal, y los niños lo están expresando en las estadísticas. Mira, hay un dato, los padres dicen, o los mayores dicen que el 96% dice que no está bien practicar o generar, tener prácticas violentas con los chicos. Y sin embargo, cuando se les pregunta a ellos dicen que han sido, bueno, sometidos a estas prácticas violentas. La verdad que es transversal lo que pasa, no solamente lo quiero circunscribir a la iglesia. Por eso creo que sí es importante que estén todos los actores, esta institución también, pero debemos estar todos. Y espero que el debate pronto se dé. Yo he hablado bueno, con la presidenta de la Comisión de Niñez, que es Roxana Reyes, es una correligionaria. Roxana, la verdad que es una persona muy comprometida en estos temas. De hecho,
hizo lo imposible para que logremos sacar la sesión pasada este proyecto de ley que yo les comento, los protocolos en todo lo que es las instituciones públicas y privadas de detección temprana, y quiere avanzar aún más, pero cómo está constituido, dar ciertos debates, pero mi intención es, en cuanto antes, poder poner esto en la agenda, tratar de generar debates, si no se puede dentro del Congreso también hacerlo desde afuera, invitando, debatiendo. Un ejemplo de esto es, yo agradecerte la invitación porque lo puedo poner y lo puedo también someter a debate junto con ustedes, porque es algo de lo que no se habla, sinceramente, porque quizás no sea lindo hablar de estos temas, pero sinceramente es algo que está pasando y está pasando más de lo que cada uno cree. Por eso es importante que esto lo pongamos sobre la mesa, empecemos a trabajarlo de manera conjunta con seriedad y que haya un compromiso eh, transversal de todos, porque es la única manera que vamos a poder evitar que tengamos una niñez y una adolescencia que esté padeciendo violencia. La gran barrera que hay ahí es el tema de los delitos en el sistema intrafamiliar, porque le vulneras como el secreto a una familia, y para entrar ahí, bueno, se están pagando todos estos precios. Y también veo que a veces los derechos humanos se usa como una cáscara para hechos puntuales que ocurrieron en este caso en la década del 50, y después para otros temas no se lo utiliza, perdón, para la década del 70. Entonces, vos estás descubriendo a dónde no existen derechos humanos o muy pocos en la Argentina. Y no tener números es terrible, porque no sabés con el enemigo que estás luchando. Exactamente, lo que sí, por eso tenemos todos datos de organismos externos al Estado, tenemos datos de organismos internacionales, porque esto está siendo una agenda internacional. Y algo que decías, estos delitos pasan en la intimidad, pero aquí tenemos que concientizar y que saber que porque pasen en la intimidad no quiere decir que nosotros, que no somos parte de esa familia, no tengamos la responsabilidad de hacer algo. Eso es lo que tenemos que concientizar, de que ha habido un gran cambio. Hoy ya no se tiene que considerar esto está intimidad, no intervenimos en la familia, no se puede, no, al contrario, tenemos la responsabilidad todos, de si sabemos, somos testigos de que hay un niño o niña que está sufriendo violencia, tenemos la responsabilidad de denunciarlo. Por eso es importante también dar a conocer o informar cómo es esa denuncia, cómo se debe hacer. Y por supuesto que todos los estamentos estén capacitados en esto, porque ¿qué pasa? Como yo les decía recién, esta docente canalizó mal su denuncia, entonces provocó, o sea, la denuncia se le vino en contra, ella quería hacer algo bueno, quería tratar de proteger a ese niño, pero al no haber sido de manera adecuada, empezó a vivir una situación espantosa en donde se le empezó a culpar a ella, ¿no? Una forma de excusa, una forma también de protegerse la familia. Si ella hubiese sabido cómo canalizarla, quizás ese niño podría tener alguna asistencia. No te digo que esté pasando en realidad, pero por lo pronto había una sospecha. Entonces, ya en caso de sospecha o de conocer que se está dando, como ciudadano tenemos la responsabilidad de. Nosotros hemos avanzado también en que la ley debe proteger a los denunciantes. Estoy trabajando en un proyecto de ley para profundizar aún más ese tema, porque también se tiene miedo. Por ejemplo, esta docente ya me dice, yo no quiero denunciar, no quiero hacer más de esto porque se me vino en contra y viví una situación horrible. Y es cierto, eso se tiene que evitar. Entonces, hay que profundizar más ciertos proyectos, que en eso estoy trabajando, hay que profundizar más, por ejemplo, todo lo que es detección temprana en las instituciones de salud. Aquí hay una experiencia interesante que estamos trabajando con ciertos especialistas, tanto de tribunales como especialistas médicos, porque hay muchos casos que llegan a tribunales de ciertos accidentes, ciertas lesiones, ciertas situaciones que le pasan a los niños y que muchas veces dicen que son accidentes, y el que tiene una capacitación especializada puede por lo pronto sospechar de que eso no ha sido un accidente y hay que investigar de otra forma, que es lo que no pasó en el caso de Lucio, por ejemplo.
Bueno, esos son otros temas que estamos trabajando, más puntuales, más relacionados al tema de la salud en especial, porque sinceramente nos están faltando mayores propuestas legislativas. Eso es una deuda que tenemos y hay que trabajarla. Por eso mi gran entusiasmo o mi gran compromiso en abordar aún más y profundizar más estos temas, por lo pronto, para generar el debate. Porque lo que uno intenta es generar un aporte para debatir y que eso pueda ser mejorado aún más. ¿Podemos estar equivocados? Sí, podemos estar equivocados, pero las intenciones son loables, las intenciones son positivas para tratar de erradicar esta realidad. Así que por lo pronto, volviendo a tu caso, que es lo que más me interesó escucharte, es que hay que informar y concientizar que hoy todos somos responsables de lo que le está pasando a las infancias y adolescencias. Flor Tello dice, muy buen tema. ¿De qué forma se puede, en un caso extremo, quitarle la tenencia a los padres de forma que no sea agresiva? O quitarle la tenencia a los tutores. No sé si tenés alguna... El tema ahí ya hay que hacerlo a través del proceso judicial. Ahí ya tenés que obviamente buscar una persona que sea una abogada especialista, hay que tener argumentos, hay que, bueno, estar muy seguro del procedimiento, porque obviamente esto es muy delicado, ¿no? Y hay que hacerlo de debida forma para evitar siempre la revictimización y generarle mayor herida a ese niño o niña. Pero existe la posibilidad, lo que sí tendrías que buscar asesoramiento para poder llevarlo adelante. Daniel Bracamonte dice, excelente exposición, excelentes iniciativas y trabajo. Carlos Sebey dice, un aporte de la provincia de Buenos Aires. El decreto 2299 del 11 pone en vigencia y bueno, ahí se cortó. Debe ser alguna protección. Yo lo voy a Carlitos, buscar, ¿podés ampliar? te agradezco mucho. ¿Sí? Y Flor Tello es la que me preguntó cualquier cosa, escríbeme por privado, Flor, y en lo que pueda ayudarte a disposición. Bueno, ahí El decreto 2299, Juan Carlos, ese es el Reglamento General de Instituciones Educativas que tiene un capítulo específico sobre cómo debería actuar la escuela frente a una situación de detección de violencia familiar. Bueno, ahí tenés otro aporte, Gabriela. Perfecto, Provincia muchas de Buenos gracias, Aires. Carlos. Yo en sintonía con lo que dice Carlitos Sebey, digo, la escuela, por ejemplo, o qué organismo a vos te parece, Gaby, que tiene que ser el de intervención inmediata, porque, a ver, el tema es tan grave y está tan a la intemperie, porque es un tema que ha quedado a la intemperie, indudablemente. Argentina no tiene números, es un derecho humano vulnerado claramente, eh, eh, digamos, están a la buena de Dios. Pasó con el caso Lucio y uno lo ve como inconcebible cuando lo ve, pero hasta que no lo ves y no sucede y no sale en televisión, no existe. Entonces, que la justicia es lenta. La justicia, obviamente, tiene falencias. Eh, la pregunta es, quizás no se debería legislar en la creación o dotar a la escuela o dotar a qué organismo para que tenga una intervención inmediata en esta situación. Ahí Carlitos Pobre levantaba la mano. Carlitos, dale. Y muy breve, muy breve. En la provincia de Buenos Aires hay una ley provincial cuyo número no recuerdo, que establece la jurisdicción de la aplicación en los municipios, de la intervención eh, pronta, por decirlo de alguna manera. El problema es que hay mucha legislación, pero poco cumplimiento efectivo de la legislación. Y una cosa es una provincia y otra cosa es otra. Y desde este punto de vista me hace acordar a la vieja renguera del Consejo Federal de Educación. Mi pregunta es,
¿está Rengo el Consejo de las políticas de niñez a nivel nacional con las jurisdicciones provinciales? Bien, bueno, vamos a ir por partes. El tema de las escuelas creo que es fundamental para que haya detección temprana, sobre todo cuando pasa lo que le pasó a Lucio, que el niño no iba. Ahí por lo pronto la docente o el director tiene que preguntar por qué no va ese niño, qué está pasando, empezar a indagar, empezar a preocuparse por lo que pasa. Es cierto lo que dice Carlos, que hay legislación y muchas veces lo que falla es la puesta en práctica de esa legislación. Entonces, y sobre todo por las desigualdades que hay en las provincias y en las diferentes localidades del país. Aquí lo que suele pasar es que muchos municipios suelen tener equipos de asistentes sociales que también asisten y son parte del proceso cuando pasa algo de esto, intermedian con el sistema judicial. Pero lógicamente también todo este personal depende de los recursos y de la visión que tenga el gobierno local ante estas realidades, ¿no? Sabemos que hay localidades muy pobres que sinceramente les cuesta, y bueno, y allí donde hay mayor vulnerabilidad de lo que le pasa no solamente a los niños, a la población en general, ¿no? Pero se acrecienta cuando la población más vulnerable es la niñez. Con el tema a nivel nacional, mira, el año pasado en el presupuesto lo habían reducido el tema niñez, como para que ustedes tengan una idea, se redujo la asignación presupuestaria en el tema niñez, violando la ley de intangibilidad de los fondos, habiendo de desnutrición, por ejemplo, o mala alimentación, también le hubo subejecución de ciertas partidas presupuestarias para tratar la desnutrición. La verdad que no se ha creado el Plan Federal de la Niñez como tienen que están obligados a llevarlo adelante. Sinceramente es un gobierno que tiene mucho relato y la realidad no se plasma en ese relato. Y en este caso en especial, ha reducido las partidas. Nosotros hemos reclamado desde el Congreso, le hemos reclamado al secretario, digamos, de la Senaz, Lerner, que vaya al Congreso, que explique, porque sinceramente ha sido muy grave, o está siendo muy grave lo que pasa con las partidas presupuestarias, con las políticas que se va adelante y los resultados que se están teniendo. Y bueno, la verdad que no hemos tenido eco de esta situación. Por ende, comparto completamente que uno tiene todas las intenciones de generar leyes, que obviamente sirven, pero son una parte de este gran eslabón, que si después no se cumplen, no tiene sentido la ley que uno crea. Pero de todas maneras hay que seguir adelante y hay que tratar de pregonar para que la ley llegue de manera federal y a cada rincón del país. Bueno, Mirta Aguirre decía, la fiscalía no es la que tiene que poner el proceso raudo. Bueno, más o menos has contestado, si querés agregar algo más. Sí, para fortalecer un poco lo que yo les comenté antes, hoy el tema de las violencias sexuales ya son de delitos de acción pública, entonces, ¿esto qué quiere decir? Antes debía haber una denuncia del particular para que se investigue. Hoy el fiscal le llega alguna denuncia de tercero, él se entera, tiene la obligación ya de oficio de investigar. Esto fue un paso importantísimo que se dio. Y por supuesto que tiene la responsabilidad de llevar adelante el procedimiento. Yo lo que tengo conocimiento es que algunas entidades deportivas de acá de La Plata han hecho su propio protocolo referente a esto, el manejo de los vestuarios, todo. Así que preventivamente lo han hecho, entidades privadas. Es Bueno, la prevención que vos estabas pidiendo, ¿viste? Además que sí, tiene, excelente, entonces han hecho un avance. Esto no suele pasar en muchas sí, lo han entidades. hecho. Bueno, Eh, no sé si queda alguna pregunta pendiente entre los integrantes de la sala. Yo te pediría la reflexión final, Gabriela. Bueno, mi reflexión es un poco el tema del comienzo, ¿no? Con estos datos y con compartir esta exposición, mi objetivo principal es interpelarnos como ciudadanos, visibilizar esto que está escondido, que está silenciado, pero que pasa a nuestro lado y quizás no lo sepamos, o quizás lo sepamos y por miedo o alguna otra
cuestión no querramos involucrarnos, y la verdad que necesitamos que haya involucramiento, que haya compromiso de la sociedad para poder darle protección y seguridad a los sujetos más vulnerables de nuestra población, que son los bebés, los niños y los adolescentes. Esto es algo en conjunto. Las leyes no son suficientes, las políticas públicas no son suficientes si no hay un compromiso cabal e integral de todos nosotros y de cada uno desde el rol que ocupa. Por ende, yo los quiero interpelar, los quiero sumar a esta causa y tratar entre todos, sobre todo radicales, que hemos sido siempre defensores de los derechos humanos, y que nosotros intentamos que no solamente sea un relato, sino de concretarlo y de llevarlo a la práctica, que esto nos una y que tratemos de trabajar todos juntos para que esta realidad dolorosa cada vez pueda ser erradicada y que ya nuestros niños ni adolescentes no tengan que pasar por esta situación tan lastimosa. Bueno, Gabriela, muchas gracias por haber puesto en foco este tema tan delicado en la agenda pública. En nombre del Observatorio y la UNSA te agradecemos tu charla, que va a estar en pocas horas para nuestros amigos a través del WhatsApp o en el canal del Observatorio. Gabriela, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a los integrantes de la sala por sus preguntas que han enriquecido este debate. Buenas noches.